Aquí comienza el Caucus. Bien, pues bienvenidos y bienvenidas al octavo programa del Caucus. Ya estamos en la semana 8, pasamos el Ecuador y en esta ocasión voy a intentar desgranar un poco las claves de todo lo que ha provocado el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg el pasado viernes 18 de septiembre. Para este programa me voy a servir de las fuentes de Alex Maroño en su newsletter llamada Dixoutra, Emilio Domenech a través de su cuenta de Twitter, El Periódico, La Vanguardia, la BBC y otras fuentes. ¡Arrancamos con el Caucus! El viernes 18 de septiembre fallecía Ruth Bader Ginsburg por un cáncer de páncreas. Ruth fue nombrada en 1993 como jueza del Tribunal Supremo gracias a la nominación de por el entonces presidente Jimmy Carter, y se convirtió en la segunda mujer en ocupar dicho cargo en toda la historia tras Sandra Day O'Connor. La jueza fue todo un símbolo en la lucha de los derechos de las mujeres desde la máxima institución judicial de los Estados Unidos, pues entre algunas de sus históricas decisiones están el votar a favor del derecho al aborto, votar en contra de la pena de muerte o votar a favor de los derechos de los homosexuales. El propio presidente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema, el republicano John Roberts, dijo, según palabras textuales, «Hoy lloramos, pero con la confianza de que las generaciones futuras recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una incansable y resuelta defensora de la justicia», tal y como reporta AFP. Hay que recalcar que el presidente de la Corte Suprema es republicano y Ruth Bader Ginsburg era claramente progresista. Aquí se ve que la jueza era todo un icono para la justicia de los Estados Unidos. Tras confirmarse el fallecimiento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado bastante correcto para lo que estamos habituados, y en este dijo frases como «Justice Ginsburg demostró que alguien puede estar en desacuerdo sin ser desagradable», o también que sus opiniones y las bien conocidas decisiones relativas a la igualdad legal de las mujeres y de los minusválidos han inspirado a todos los americanos. Repito, esto forma parte de un comunicado que emitió minutos después de su fallecimiento el presidente Donald Trump. Y por su parte, el candidato demócrata Joe Biden dijo que había sido una jueza que había defendido a todos los estadounidenses bajo las más altas ideas de la igualdad y de la justicia en base a la ley, y también que fue inquebrantable en la búsqueda de los derechos civiles de todos y cada uno de los estadounidenses. Pero también dijo una cosa, y esto es lo que me permite introducir el maremoto que provoca esta terrible pérdida como es la de Ruth Bader Ginsburg. Joe Biden expresó su máxima preocupación porque manifestó que los votantes deben elegir al presidente y el presidente debe elegir al juez para que el Senado lo vote, según reporta el medio Deadline. El fuerte debate que se ha abierto en la carrera electoral estadounidense es uno más de los que llevamos este año, pero si atendemos a una encuesta del Pew Research Center de agosto, tal y como reporta Maroño en la newsletter que mencioné antes, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, era el tercer tema más importante para los votantes estadounidenses de cara a las elecciones. Incluso estaba por delante de la preocupación por el coronavirus. Esto significa que el triste fallecimiento de Bader Ginsburg puede ser un punto de inflexión de gran magnitud de cara a la cita electoral del próximo martes 3 de noviembre. Ahora mismo el Tribunal Supremo tiene 8 jueces en sus funciones, 5 son conservadores y 3 son progresistas. Si Donald Trump nomina a otro juez conservador y el Senado se lo aprueba, habría un mayor desequilibrio en la Corte Suprema, un desequilibrio que podría durar décadas, ya que los jueces del Tribunal Supremo suelen estar en su cargo durante varias generaciones. Y para hacernos una idea,
Emilio Domenech, en su cuenta de Twitter, precisó que Stephen Breyer, otro de los jueces progresistas, tiene 82 años, por lo que estamos a las puertas de unas elecciones trascendentales para la historia y también trascendentales para la historia desde el punto de vista jurídico y legal para las próximas décadas en los Estados Unidos. Pero evidentemente no es la primera vez que fallece un miembro del Tribunal Supremo en año electoral. La última fue justamente en la última batalla electoral, en 2016. Tal y como destacan los medios de comunicación y varios analistas, tenemos un precedente en las elecciones de 2016. Más o menos unos 7 meses antes de las elecciones presidenciales entre Hillary Clinton y Donald Trump, murió Antonin Scalia, un juez conservador, y el por entonces presidente de los Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, trató de nominar a un juez de carácter centrista. Esto fue bloqueado por Mitch McConnell y el resto de los republicanos en el Senado porque, entre comillas, era año de elecciones y es el electorado quien tiene que decidir a quién colocar en el Tribunal Supremo. Pues bien, el propio Mitch McConnell, que es el líder republicano en el Senado, que recordemos, el Senado tiene mayoría republicana, no así el Congreso, emitió un comunicado el viernes por la noche, después del fallecimiento, diciendo que votarían al candidato o candidata que nominase Trump. Este es un discurso muy diferente al que tuvo hace 4 años. ¿Por qué? Porque según él no, porque la Casa Blanca y el Senado son republicanos. No sé si esto es motivo suficiente para desdecirse a lo que dijo hace 4 años y que ya se le está echando bastante en cara por parte de los expertos y, sobre todo, de los demócratas. Y este precisamente es el punto cuando se abre el melón de manera definitiva. Estamos a las puertas de unas elecciones históricas, porque posiblemente no se terminen el 3 de noviembre, sino cuando conozcamos los resultados del voto por correo, ya que, como hemos hablado en varios programas, ahora mismo encima de la mesa lo que es más probable es que Donald Trump gane las elecciones del 3 de noviembre en las urnas en físico, pero en días posteriores se anuncie el resultado del voto por correo y ahí gane con una mayoría abismal, más o menos superior al 80%, Joe Biden. Entonces, en esa situación y en caso de que se confirme la derrota, Donald Trump impugnaría el resultado electoral y el resultado final tendría que acabar, al igual que en el año 2000, en manos del Tribunal Supremo. Es por esto por lo que los republicanos ni se plantean llegar a esa situación sin haber garantizado una mayoría conservadora en la Corte Suprema por lo que pudiera pasar. Este melón nos abre un debate sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, ya que estamos en una situación de que las elecciones presidencialistas o el resultado de las elecciones del 3 de noviembre no solo va a influir en quién va a ser el presidente de los Estados Unidos, sino además en cómo se va a configurar el propio aparato jurídico de los Estados Unidos, el cual tiene una duración mucho más larga que la presidencia. Como hemos hablado, como acabo de decir, los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo permanecen en este durante décadas, durante 20 años, durante 15, 20, 25 años. Un presidente como máximo va a estar 8 años. Estamos hablando de que las elecciones de este 3 de noviembre son absolutamente trascendentales. Ahora mismo desconocemos oficialmente la organización que va a llevar a cabo el presidente para proponer una nominación o para ver en qué momento se votaría en el Senado, aunque lo que parece claro es que lo hará en los próximos meses, y el propio Emilio Domenech, experto de Neutral, comentó en su cuenta de Twitter que posiblemente lo hará después de las elecciones de noviembre, y esto ha provocado un maremoto, un terremoto de senadores y senadoras diciendo que se van a esperar al resultado de las elecciones presidenciales para votar a favor o no de la nominación. Pues podríamos estar en la situación de que a los demócratas les faltase un par de votos para bloquear la decisión, porque como digo, ya han salido senadores y senadoras republicanos diciendo que se van a esperar o de que prefieren no hacerlo por la vía rápida.
Evidentemente esto, como ahora digo, ya lo hablaré en las próximas semanas respecto a las elecciones al Senado, porque pueden ser completamente trascendentales, ya que el 3 de noviembre no solo se vota a la presidencia, sino también al Senado, y aquellos senadores que a lo mejor vean su puesto peligrar pueden esperar a que pase el tiempo y que su voto tenga incluso más trascendencia, ya que después se van a ir. Esto es puro juego político. Donald Trump anunció a unos periodistas que posiblemente la nominada será una mujer, que será anunciada la semana que viene y que le gustaría que se votase en el Senado antes de las elecciones, tal y como reportó por Twitter el periodista Robert Burns. Y esto está provocando que los demócratas estén saliendo a la calle y haciendo campañas de movilización masiva, tanto para las elecciones presidencialistas, con Biden-Harris, como para las elecciones al Senado, que también son el 3 de noviembre, y esto ya lo hablaré en otro episodio porque también es muy interesante. Además, Emilio Domenech, por Twitter, citó un artículo del medio NPR donde Ruth Bader Ginsburg dijo a su nieta, unos días antes de morir, lo siguiente: mi más ferviente deseo es que no sea reemplazada hasta que un nuevo presidente sea jurado. Esto ha provocado que en las horas posteriores al fallecimiento los demócratas llegaron a una recaudación de récord con decenas de millones de dólares para las campañas demócratas según el New York Times. Y muchos de estos demócratas están pidiendo a la campaña Biden-Harris la promesa de que, en caso de victoria, aumenten el número de jueces del Tribunal Supremo para evitar que haya un gran desequilibrio entre ambos partidos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Esta es la narración de los hechos de lo que ha sucedido desde el pasado viernes, hace apenas unos días, 18 de septiembre. Desde mi punto de vista, esto le añade a las elecciones del 3 de noviembre una importancia mayor, si cabe. Si ya no solo bastaba con la crisis económica y social derivada del coronavirus, si ya no solo bastaba con el Black Lives Matter, un movimiento histórico que está provocando que millones de americanos estén saliendo a las calles, no contentos con eso, ahora también se convierten en unas elecciones trascendentales de cara a la justicia norteamericana, porque del resultado del martes 3 de noviembre a lo mejor podemos tener un juez algo más conservador, un juez algo más centrista, o bueno, un juez algo más progresista. Es difícil porque entonces habría que esperar a que el presidente lo nominara de cara a enero, y eso parece que no va a suceder. O al menos ahora mismo lo que parece que va a suceder es que Trump va a nominar a su candidata, en este caso, que posiblemente sea una candidata, bueno, posiblemente no, será una candidata conservadora y aférrima a las políticas de Trump. Ya la duda es si el Senado, que tiene mayoría republicana, lo va a bloquear, o va a bloquear al candidata, a la candidata en este caso, o se va a esperar a ver el resultado electoral, porque claro, si Trump gana, vale, le damos vía libre. Si Trump no gana, muchos republicanos, que pueden ver además su puesto en entredicho, porque como digo, también son las elecciones al Senado, por lo que ninguno tiene el puesto garantizado, de ambos partidos, pues puede tener una estrategia de votar a favor, votar en contra, quiero a este nominado, quiero a este otro, por lo que se abre un melón político enorme de cara a las próximas semanas, si ya no teníamos bastante con lo que había armada. Y evidentemente también me gustaría comentar una cosa relativa al fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Ahora en las tertulias se está hablando sobre todo de las consecuencias políticas que puede tener este triste fallecimiento y de lo que puede provocar en la administración Trump o de lo que puede provocar en la configuración de la Corte Suprema. Pero también me gustaría recalcar la figura de Ruth Bader Ginsburg, una persona que la verdad tengo que reconocer yo no conocía hace unas semanas, pero que tras el fallecimiento pues evidentemente me he tenido que informar y he tenido que ver quién era esta persona. Y hay que resaltar una cosa, que es muy difícil en Estados Unidos ser pionero, o en este caso ser una pionera. Y lo que por parte de ambos bandos, en lo que algo están de acuerdo, es que Ruth Bader Ginsburg
fue una pionera total dentro del sistema judicial de los Estados Unidos. Más allá de ser la segunda mujer en la historia en ser jueza del Tribunal Supremo, que eso ya nos entraría en otro debate del machismo sistemático y orgánico que ha existido en la justicia, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, es que ha llevado a cabo votos que han favorecido cosas que no deberían ser ni debatibles, como el derecho al aborto, como los derechos de los homosexuales, como el derecho de las personas minusválidas, evidentemente de las mujeres. Son cosas que hoy en día podemos ya darle una cierta normalidad, de que precisamente hoy en día lo raro es que haya jueces que voten en contra de eso, que evidentemente son jueces de carácter conservador y de un carácter extremo, ¿no? Y ahora lo raro es que no voten así. Pero en el momento en el que llegó Ruth Bader Ginsburg, gracias a Jimmy Carter, era precisamente la excepción. Que haya juezas, en este caso juezas, que voten a favor de estas ideas progresistas o que voten a favor de todos los ciudadanos. Y esto no lo digo yo. Esto el propio presidente, como he dicho antes, salió con un comunicado diciendo: puedo no haber estado de acuerdo, o evidentemente no estuve de acuerdo con esta señora, porque además por todos es conocido que tuvieron bastante rifirrafes, porque Ruth Bader Ginsburg era bastante anti-Trump, evidentemente, con las políticas de uno y con las ideas de la otra, pero reconoció su valor desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal. Literalmente dijo que era una titán de la justicia, que era un ejemplo para el resto de las mujeres y que era un ejemplo las políticas que había llevado a cabo para la igualdad de las mujeres y de los minusválidos. Esto lo dijo el propio presidente Donald Trump, algo que la verdad llamó la atención, no porque no dedicara buenas palabras, que evidentemente al ser el presidente pues siempre tienes que enviar tus condolencias a la familia y a todos los allegados de la persona fallecida, pero sino que el propio presidente quiso resaltar las cosas positivas que tuvo o que hizo Ruth Bader Ginsburg. Es cierto que ya minutos más tarde pues fue cuando el propio presidente abrió el melón, citando en su cuenta de Twitter a los republicanos en el Senado, hablando de la nominación, de que tenemos que conseguir que una persona más en el Tribunal Supremo y todo esto. Y claro, este melón que se ha abierto tras el triste fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, como he mencionado, puede tener una gran repercusión de cara a las elecciones de noviembre. Ya que si finalmente, como ahora mismo todo hace indicar, pierde Trump por el voto por correo e impugna las elecciones, la decisión sería del Tribunal Supremo. Yo ahora mismo tengo serias dudas de qué va a pasar. Bueno, en general tenemos serias dudas de qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar en España, qué va a pasar en Madrid, qué va a pasar por el coronavirus, pero hablando de la situación política en los Estados Unidos, tengo serias dudas de quién va a ser presidente el próximo 20 de enero, si no recuerdo mal, o 21 de enero, que es el día en el que tiene sí o sí que jurar su cargo el presidente. No sé lo que va a suceder. No sé si una decisión del Tribunal Supremo va a fallar, o si va a fallar a favor de Trump cuando los datos sean... Pero estamos en una situación de que, aparte de que se está poniendo el punto de mira en el sistema electoral o en el voto por correo, no sé si una nominación aceptada por el Senado de una jueza conservadora para el Tribunal Supremo puede derivar en que el Tribunal Supremo diga: sí, ha habido una irregularidad por el voto por correo, Trump es presidente. No sé realmente si eso puede suceder, porque al final, por mucho que seas republicano, por mucho que seas demócrata, las leyes están ahí, y el voto por correo está ahí. Evidentemente va a dificultar el proceso, y van a revisar posiblemente papeleta a papeleta buscando cualquier tipo de irregularidad, y más en un sistema electoral como es el americano, que no es como en España. En España tenemos la figura de los colegios electorales, que está más o menos organizado, la gente va, vota y vuelve. En Estados Unidos se puede votar en numerosos lugares, se puede votar en gimnasios, se puede en gasolineras, se puede votar en cualquier sitio que evidentemente haya sido aprobado por el estado de turno. Y eso le añade una dificultad a la hora de organizar abismal. Con esto quiero decir que si Trump impugna las elecciones, el papelón, nunca mejor dicho, del Tribunal Supremo va a ser impresionante. ¿Un Tribunal Supremo de amplia mayoría conservadora va a ser capaz de decir ha habido un erróneo voto por correo, o ha habido
un voto por correo masivo demócrata de manera fraudulenta? Yo lo dudo, porque yo estoy pensando desde un punto de vista coherente, pero no sé realmente lo que va a suceder. Y me gustaría cerrar este análisis diciendo que evidentemente desde el viernes se han sucedido numerosos homenajes, tanto Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Michelle Obama, el presidente Trump, políticos de ambos bandos, los propios y las propias estadounidenses saliendo a las calles, dedicatorias, etc. Por lo que yo me gustaría cerrar. Evidentemente, no sabemos lo que va a suceder políticamente, lo iremos contando aquí semana a semana en el caucus, como toca, como es lógico, pero me gustaría cerrar con que evidentemente Ruth Bader Ginsburg es un ejemplo, deja una estela enorme para los americanos y las norteamericanas y evidentemente, aunque aquí no tengamos mucha presencia, que descanse en paz, pues evidentemente es un icono para la justicia en los Estados Unidos. Y ahora, después de contar la noticia y las posibles consecuencias tanto políticas como sociales del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, entramos con los titulares de la semana, que en esta ocasión vuelve a ser noticia una vez más TikTok y en este caso un poquito más amplia, por lo que eso, entramos con los titulares de la semana. Como digo, el primer titular vuelve a hacer referencia a TikTok, pues si la semana pasada decía que la guerra entre el gobierno de Donald Trump y la compañía china parecía haber finalizado, pues bien, la administración había llevado a cabo una orden a finales de la semana pasada para que a partir del pasado domingo día 20 de septiembre no se pudiera descargar ni TikTok ni WeChat en los Estados Unidos. Pues bien, finalmente esta orden se ha paralizado gracias a la justicia en el caso de WeChat y gracias a que Trump le dio su visto bueno al principio de acuerdo entre Oracle y TikTok. Parece que el final del litigio está más cerca y que los usuarios y usuarias estadounidenses podrán seguir disfrutando de la aplicación. Y esta semana también ha sido noticia en los Estados Unidos un intento de asesinato contra el actual presidente Donald Trump, pues una mujer ha sido ya detenida como sospechosa del envío de una carta con veneno de ricina y que iba dirigida contra el mandatario. Cabe recordar que todo el correo que se envía a la Casa Blanca es clasificado y analizado antes de llegar a su destinatario. Cabe recordar que el próximo martes 29 de septiembre tendrá lugar el primer debate electoral entre Donald Trump y Joe Biden, el cual estará moderado por Chris Wallace, presentador de Fox News Sunday, el cual, y tal y como nos recuerda el New York Times, es conocido por ser un agudo entrevistador y por haber sido criticado en alguna ocasión por Donald Trump. Y para finalizar, otro titular a raíz de algo dicho por Donald Trump, pues el presidente de los Estados Unidos dijo el pasado viernes que esperan tener las vacunas contra el coronavirus suficientes para cada estadounidense para el próximo mes de abril. Además, el miércoles de la semana pasada ya dijo que su administración podría poner en circulación el tratamiento en contra de la enfermedad en octubre y que esta distribución empezará al día siguiente de ser anunciada. Esto va en contra de lo manifestado por Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pues este alertó en el Senado que la vacunación comenzaría en noviembre o diciembre y siempre primero a los grupos más expuestos al virus, tal y como reporta Europa Press. Y llegamos al final del octavo programa del Caucus, en esta ocasión un poquito más corto, pero creo que igual de interesante. Por supuesto, primero, gracias a Kevin MacLeod, porque todas sus canciones son las que están sonando bajo dominio público. Recordad que nos podéis seguir en @trijournal, tanto en Twitter como en Instagram, y ahora también en @distrito51revista. Gracias y hasta la semana que viene.